Televisa presenta. Hola, ¿qué tal gente? El día de hoy en este video explicaremos los circuitos en paralelo. Mi nombre es Diego Jesús y me encuentro con mis compañeros Alan López, Guillermo Gabriel, Mariana Melí y Edgar García. Bueno, antes de comenzar con la explicación de los circuitos en paralelo, queremos retroceder un poco. Como ya sabemos, un circuito eléctrico son el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que generan y transportan electricidad por medio de conductores unidos de sus extremos. La finalidad de los circuitos es hacer que la corriente haga un trabajo útil como iluminar, hacer mover un motor o hacer funcionar un aparato. Ahora sí podemos continuar. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de energía, pasando a través de los demás elementos del circuito como lo son los conductores y las resistencias eléctricas, y regresando nuevamente hasta la fuente de energía. En este tipo de circuitos, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán siempre la misma tensión. Si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Esta es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con respecto a los circuitos en serie, ya que si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando para el funcionamiento de los demás elementos sin importar el orden de estos. Este tipo de circuitos tienen una conexión en paralelo, lo cual implica determinadas propiedades. A continuación, se describen las principales características de los circuitos en paralelo. Tal como su nombre lo indica, las conexiones de todos los receptores coinciden en sus terminales de entrada y de salida. Esto significa que los bornes positivos están conectados entre sí, al igual que los bornes negativos. Todos los componentes del circuito que estén conectados en paralelo están sometidos al mismo nivel de tensión, es decir, el voltaje entre dos verticales siempre es el mismo. Al conectar baterías o pilas en paralelo, estas mantienen el mismo nivel de tensión entre nodos, siempre que la conexión de la polaridad positivo-positivo, negativo y negativo sea la apropiada. La corriente se divide en todos los nodos que atraviesa. De este modo, la corriente total del sistema es la suma de todas las corrientes de bifurcación. Los componentes del circuito son independientes entre sí. Si alguno de los nodos del circuito es desincorporado o se funde alguno de los componentes eléctricos, el resto del circuito seguirá funcionando con las ramificaciones conectadas. Un circuito en paralelo funciona mediante la conexión de una o varias fuentes de poder, las cuales pueden estar conectadas en paralelo o proporcionar energía eléctrica al sistema. La corriente eléctrica circula a través del circuito y se bifurca al atravesar los nodos del montaje, a través de las diversas ramificaciones, dependiendo de la demanda de energía de los componentes ubicados en cada ramal. La principal ventaja de los circuitos en paralelo es la robustez y confiabilidad del sistema, ya que si uno de los dos ramales se desconecta, los otros siguen funcionando siempre que cuenten con una fuente de poder. Este mecanismo hace que los circuitos en paralelo sean altamente recomendables en aplicaciones complejas, en las cuales sea necesario contar con un mecanismo de respaldo para garantizar siempre el funcionamiento del sistema en general. Ejemplos: la gran mayoría de las aplicaciones domésticas, como por ejemplo los circuitos internos de una lavadora o del sistema de calefacción, son precisamente circuitos en paralelo. Los sistemas de iluminación residenciales también están conectados en paralelo. Es por esto que si tenemos varios bombillos dentro de una luminaria y uno se quema y deja el ramal afuera de servicio, los otros bombillos pueden mantener su operación.
Bueno, pues después de toda la información ya presentada, ya sabemos que un circuito en paralelo es aquel en el que los nodos, o bien los receptores, se conectan entre positivos y entre negativos. Además de que no importa si algún receptor falla, ya que la energía seguiría fluyendo hacia los demás nodos. Para la resolución de problemas sobre circuitos en paralelos, nosotros vamos a hacer uso del esquema en el que tenemos aquí. En este vemos tanto voltajes como resistencias e intensidades. Pues bien, como ya lo habíamos mencionado hace un rato, en un circuito en paralelo el voltaje total es el mismo en el que todos los nodos del circuito, como lo vemos en esta fórmula, ya que nos dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje en nuestro receptor 1, tanto en nuestro receptor 2 como en nuestro receptor 3, y si es que este circuito en paralelo tiene más receptores, pues será el mismo voltaje también. Bueno, nuestra siguiente fórmula nos habla de una intensidad total y nos dice que esta intensidad total se obtiene sumando la intensidad en cada uno de nuestros nodos. Y si le damos la interpretación nos dice la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 y igual si nuestro circuito en paralelo tiene más nodos, pues podremos seguirle sumando las demás intensidades. Por último, nosotros en nuestro esquema tenemos nuestras resistencias, y esto es muy importante porque cada resistencia se opone en magnitud diferente a la electricidad o a la energía eléctrica que se le envía. Entonces, en nuestra fórmula nosotros tenemos que la resistencia total, o sea del circuito en paralelo total, se obtiene dividiendo entre 1 la suma de las divisiones individuales de cada receptor entre 1. Entonces aquí vemos que receptor 1 entre 1 más receptor 2 entre 1 más receptor 3 entre 1. Lo que nos dé esta suma entre 1 va a ser nuestra resistencia total. Pues bueno, esos son los tres planteamientos que vamos a tener según nuestro esquema. La ley que vamos a trabajar, o aquí la fórmula principal con la que vamos a trabajar, va a ser con la ley de Ohm, en la que nos dice que el voltaje se va a expresar en volts y con un V, la resistencia se va a expresar en ohms y con este símbolo griego, y la intensidad se va a expresar en amperes y con la letra A. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro triángulo, nuestra pirámide para hacer nuestros despejes de nuestra fórmula. Y como último nosotros tenemos aquí un ejercicio o un problema al que ya le dimos solución, pero pues lo vamos a ir desglosando junto con ustedes. En este esquema se nos dice que nosotros tenemos un voltaje total de 20 volts. También se nos dice que tenemos nosotros aquí nuestras resistencias de 10 ohms, de 5 ohms y de 4 ohms. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y a deducirlo, simplemente nos falta conocer la intensidad total en todo nuestro circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro voltaje total y recordemos que nuestro voltaje va a ser el mismo en nuestros tres receptores. En este caso tenemos 3 receptores, entonces en los 3 va a ser la misma cantidad, van a ser los 20 volts. También nosotros ya tenemos nuestras 3 resistencias, que son la de 10, la de 5 y la de 4 ohms. Entonces pues ya nada más nos falta conocer nuestra intensidad. Y para ello, antes de pasar a nuestra fórmula que planteamos en un inicio, que nos dice que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades que tengamos en cada una de nuestras resistencias, pues primero debemos de conocer cuáles son estas intensidades derivadas. Para ello, recordemos que nosotros tenemos nuestra fórmula inicial de la ley de Ohm, pero pues nosotros ya la derivamos. Entonces nos dice que nuestra intensidad total va a ser igual a dividir nuestro voltaje total entre pues la resistencia de la que estemos hablando, para conocer cada una de las 3 intensidades. Entonces pues ahora sí vamos a hacer nuestro cálculo. Para nuestra intensidad número 1 tenemos que los 20 voltios, que es nuestro voltaje total, los vamos a dividir entre los 10 ohms de nuestra primera resistencia. Entonces tenemos que 20 entre 10 es igual a 2, y voltios entre ohms nos da el resultado amperios, que es la unidad de medida de la intensidad, como ya lo habíamos visto hace un rato. Después, en nuestra intensidad número 2 tenemos los 20 voltios entre nuestros 5 ohms de nuestra segunda resistencia. Entonces 20 entre 5 tenemos que nos da 4, y pues volts entre ohms nos da amperios. Para nuestra intensidad número 3 pues ya igual nada más hacemos el cálculo. 20 volts entre 4 ohms tenemos que es a 5 amperios, y entonces así nosotros ya tenemos nuestras 3 intensidades. Ahora sí podremos sustituir en nuestra fórmula de la intensidad total.
Entonces tenemos que la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Nosotros ya las tenemos aquí. Entonces, intensidad total es igual a 2 amperios de nuestra intensidad número 1 más 4 amperios de nuestra intensidad número 2 más 5 amperios de nuestra intensidad número 3. Entonces si la sumamos, 2 más 4 más 5, 11. Entonces nuestra unidad de medida es la misma en todas, son los amperios. Entonces tenemos que nuestra intensidad total es de 11 amperios. Entonces con nuestra fórmula de la ley de Ohm ya tenemos esta derivada de dicha fórmula y nos dice que la resistencia total va a ser igual a dividir nuestro voltaje total entre nuestra intensidad total. Podemos sustituir ya nuestra fórmula y tenemos que nuestro voltaje total es de 20 voltios y nuestra intensidad total, que es la que acabamos de obtener, es de 11 amperios. Entonces nuestra resistencia total va a ser de 1.81 ohms. Entonces en todo este circuito nuestra resistencia total va a ser el total de 1.81 ohms. Entonces igual hagamos de cuenta que tenemos nada más nuestra resistencia total y nuestra intensidad total. Ahora lo que vamos a obtener va a ser nuestro voltaje total. Entonces igual derivando nuestra ley de Ohm tenemos que nuestro voltaje total se va a obtener de multiplicar nuestra resistencia total por nuestra intensidad total. Entonces tenemos que el voltaje total es igual a 1.81 ohms, que es nuestra resistencia total, por los 11 amperios, que son nuestra intensidad total. Entonces 1.81 por 11 es igual a 19.91 y ohms por amperios es igual a voltios. Entonces nuestro voltaje total es de 19.91 voltios. Si recordamos, al inicio se nos había dicho que es de 20 voltios, pero pues aquí simplemente redondeamos al 20 por términos de simplicidad. Y pues bueno, esto es lo que se hace de manera práctica cuando tenemos problemas o ejercicios por realizar en nuestros circuitos en paralelo. Para elaborar nuestro circuito en paralelo, nosotros utilizamos los siguientes materiales: una pila o batería eléctrica de 9 volts, un adaptador o conector directo para nuestra pila con sus cables conductores negativo y positivo, además de 40 centímetros aparte de cable de cobre para dividirlo en 20 centímetros para positivo y 20 centímetros para negativo, cinta de aislar, un desatornillador de cruz, una base de madera, cartoncillo o cartón, durex o silicón. Además, también ocupamos dos sockets de 4.3 volts que actuarán como resistencias para nuestro siguiente material, que son nuestros dos focos, los cuales solo deben de recibir la cantidad de 3.2 volts para encender. Comenzamos a armar nuestro circuito. Lo primero que haremos, como ya lo están viendo, es cortar trozos de aproximadamente 10 centímetros de largo de nuestro cable de cobre y quitarle el plástico de las puntas de ambos extremos. Después este cable de cobre lo unimos al adaptador de nuestra pila eléctrica, respetando siempre negativo con negativo, o sea en nuestro caso negro con negro y positivo con positivo o rojo con rojo en nuestro circuito. Después, como ya cortamos nuestros 20 centímetros de cable tanto negro como rojo en 10 y 10 centímetros, hacemos exactamente lo mismo con nuestro restante de 10 centímetros, pues le vamos a quitar el plástico como ya están viendo de ambos extremos y lo uniremos con el que ya teníamos previamente. Después de esto simplemente atornillaremos nuestro cable ya unido a nuestros sockets, tal como se ve en el video, tanto en polos positivos como en polos negativos. Al final introducimos nuestros focos en los sockets y ya solo resta conectar nuestra batería. Cuando la conectamos, como están viendo, los focos se han iluminado. Pero ¿qué pasa si quitamos algún foco? Así es, no pasa nada, ya que como lo hemos comentado previamente, los componentes en un circuito en paralelo son independientes de los demás, ya que la corriente o intensidad eléctrica sigue fluyendo al siguiente foco. Como están viendo, podemos desconectar el primer foco y al segundo no le pasa nada, y viceversa. Si desconectamos nuestro primer foco o nuestro segundo foco, al que quede restante no le pasará absolutamente nada y seguirá prendido.